Bien, buenos días, queridos alumnos. Bienvenidos a esta primera clase del segundo parcial. Vamos a hacer rapidito una retroalimentación. Lamento que apenas hayan 8 estudiantes. Bien. Una de las primeras cosas que deben tener claro, que deben sustentar, que deben fundamentar, que la matriz de marco lógico es una herramienta que les permite o les ayuda a diseñar un proyecto, en este caso informático, de cualquier naturaleza. Segunda situación, que esta herramienta, más lo que aprendieron el semestre pasado, ustedes pueden aprender a documentar ese proyecto. Esa documentación es una memoria técnica y que normalmente esa memoria técnica se puede transformar en un trabajo de consultoría, es decir, en un trabajo intelectual en donde ustedes pueden cobrar honorarios. Bien. Sabemos que la matriz de marco lógico tiene 4 filas por 4 columnas. 1, 2, 3 y 4 filas. Bien. Y las 4 columnas tenemos 1, 2, 3, 4. La primera columna es el resumen narrativo, la segunda el de los indicadores, la tercera el de los medios de verificación y la cuarta de supuestos. Una vez que nosotros tengamos nuestro árbol de objetivos, este es un árbol de objetivos que en el momento que yo le incorporo, a ese árbol de objetivos, en el momento que yo le incorporo, aquí en este caso, mi proyecto solución, es decir, yo identifiqué el problema y se me transformó en un propósito, los componentes también de las actividades que tengo como objetivos específicos y las actividades que tengo que desarrollar para poder nosotros desarrollar el componente. Y aquí es el proyecto solución, es decir, me aparece, en este caso tengo un componente, tengo 2 componentes y me aparece un tercer componente que es el proyecto solución. Y aquí abajo pongo las actividades del proyecto solución. Si solamente voy a diseñar, si solamente voy a desarrollar o si voy a hacer todo. Entonces, esto es lo que ustedes fallaron en el trabajo. Es decir, esto eliminaron y solamente pusieron el proyecto solución. Entonces, no tienen por qué eliminar, porque ustedes, acuérdense que el árbol de objetivos nace a partir de un árbol de problemas. A partir de un árbol de problemas. Con toda esta información que yo tengo en este árbol de objetivos, más el proyecto solución, se me transforma en una estructura analítica del proyecto. Y toda esta información yo la empiezo
a poner, la empiezo a llenar dentro de la matriz de marco lógico. Entonces, esa es una de las pautas que les doy, para que ustedes puedan establecer, para que ustedes puedan ir identificando, cómo es que tienen que hacer, la estructura analítica del proyecto, cómo es que tienen que hacer prácticamente la sincronización o sistematización, en este caso, del proyecto que ustedes tienen, ¿sí? Entonces, es importante que vayan teniendo claro toda esa situación para que de esa manera ustedes puedan ir viendo cómo se desarrolla una matriz de marco lógico, qué información tengo que poner en la matriz de marco lógico, de dónde saco la información para la matriz de marco lógico, cómo se me transforma ese árbol de objetivos en una estructura analítica del proyecto. Y lo que acabé de explicar, de todas maneras, quedará colgado en la plataforma, en el canal de YouTube, quedará colgada la grabación para que ustedes vuelvan a establecer, vuelvan a determinar la misma. Bien. En ese sentido, también es importante, y vamos a adelantarnos un poco más porque ya eso vimos, ya vimos cómo se desarrolla cada uno de esos apartados, ¿sí? Y finalmente, nosotros una vez que ya tenemos, aquí está, bien, una vez que ya tenemos armada nuestra matriz de marco lógico, se hace un resumen de cómo tengo que llenarla. Es decir, este es el proceso de los pasos. Parto desde la primera columna, desde la finalidad, y luego me paso a la columna de supuestos, de abajo hacia arriba. Iniciamos de arriba hacia abajo, el resumen narrativo. Luego pasamos a los indicadores de arriba hacia abajo, exceptuando el último, y lo vamos poniendo de esta manera, ¿no? Bien. Ahí tienen otra forma también, y lo que yo tengo marcado aquí, en gris, esa es la contribución, es decir, yo no voy a tener factores externos dentro de esa, a nivel de finalidad. Lo que voy a tener es cómo el proyecto está contribuyendo a la problemática identificada previamente. Bien. ¿Alguna situación que vayan con dudas? Háganlo a través del chat y vamos respondiendo. Bien, entonces aquí tenemos la matriz de marco lógico. ¿Qué tenemos nosotros? Nosotros aquí tenemos el resumen narrativo, tenemos los indicadores. Observen que el presupuesto a nivel de indicadores y a nivel de medio de verificación ya me habla de presupuesto. Es decir, aquí yo puedo obtener el presupuesto de mi proyecto, es decir, y con los tiempos, aquí ya me está dando los tiempos en que yo puedo establecer también mi cronograma. Bien. Ahora llegamos a algo que es nuevo. Bien. ¿Cómo yo tengo que programar las actividades y recursos? Bien. Es importante que antes de ejecutar el proyecto, empecemos a planificar. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Cuando hablamos de recursos, se refieren a personal, mano de obra, es decir, talento humano, se refieren cuánto me va a costar cada persona, cuánto me va a cobrar cada persona, qué tiempo se va a demorar y qué tiempo va a trabajar. Dice que los recursos son insumos materiales y no materiales necesarios para ejecutar las actividades planificadas. Los costos, en términos financieros, es lo que me va generando cada actividad. Por eso que ustedes no tienen que olvidarse ni de ningún recurso ni de ninguna actividad, porque todo eso es costo. Si yo me olvido de alguna actividad, entonces el cronograma también me va a afectar. Debo hacer un calendario de recursos, es decir, debo saber cuánto necesito por semana, cuánto necesito por mes, entre otras palabras. Y de acuerdo a eso es que uno va pidiendo los anticipos, ¿sí? Es decir, el marco lógico tiene un cronograma de actividades
y tiene un cronograma de flujo financiero y de avance físico adicionalmente. Bien. Una de las maneras para determinar los cronogramas es mediante la carta de Gantt. Y no es más que la decomposición de las actividades a nivel, tampoco hay que desagregarlas o descomponerlas tanto. Tampoco hay que descomponerlas tanto. Por ejemplo, aquí tengo para 6 meses planificado, tengo la primera actividad o macroactividad. Si la primera actividad, mire, actividad 1, planificar el inicio del proyecto, y tengo 2 actividades que voy a realizar, y lo voy a realizar en el primer mes. La segunda actividad, realizar el diagnóstico de análisis institucional y organizacional. Miren, ve, recopilo información, analizo información y presento informe. Nada más. Dice que lo hace en el mes 2 y 3, y así sucesivamente. Reitero, es una de las maneras de hacer cronogramas. En vez de marcarle con colores, le pueden poner una X, etc. Estos cronogramas, aquí me va a arrojar un resultado económico y qué cantidad de personas quiero. En el proyecto yo también lo puedo hacer y ahí lo puedo detallar de una manera más minuciosa. Y al final yo sumo los valores en la columna del mes 1, mes 2, mes 3, es decir, yo puedo por mes identificar qué cantidad de dinero tengo. Y además puedo ir viendo los acumulados entre el primer y segundo mes, del primero al tercero, y así sucesivamente. Pueden observar aquí también, si yo tengo aquí una actividad macro, establecer el vivero, puedo establecer subactividades y puedo establecer responsables. Y asimismo voy poniendo los tiempos de las fechas. Esto se llama matriz de plan de acción. Matriz de plan de acción. Normalmente cuando a ustedes se les envía a hacer un presupuesto, perdón, un cronograma, se complican tanto que hacen situaciones sencillitas. Miren, esto es sencillo, pero miren los detalles que ponen. ¿Lo ven? Establecen la actividad, dice sobre actividad responsable y lo van codificando. Los codifican, ¿sí? Aparentemente esto está hecho a mano, pero miren, ¿ven? Todo interesante, está bastante práctico y bastante entendible. Bien. Otra manera de presentar los cronogramas es también hacer una matriz de necesidad y disponibilidad de recursos. Miren, para establecer el vivero comunitario, ¿qué recursos tengo? ¿Sí? ¿Qué tiene la comunidad? ¿O qué tiene la empresa? ¿Y qué es lo que hay que financiar? Y yo hago también una matriz de toma de responsabilidades. Una matriz de toma de responsabilidades. Es importante siempre en los proyectos aclarar todo esto. Lamentablemente, ustedes solamente están como los mecánicos. Es decir, ¿quieren un software? Desarrollen software. Tengan, aquí está su software. Pero para mí eso es una situación de un trabajo de ingeniería a nivel operativo. Sin embargo, cuando les toca hacer un trabajo de ingeniería a nivel estratégico, a nivel directivo, necesitan conocer y saber toda esta situación para la buena marcha de la institución y del proyecto. Adicionalmente, dentro de los cronogramas, aplicando cartas de Gantt, yo puedo hacer una matriz de indicadores de monitoreo, es decir, cómo voy controlando, miren, indicadores y medios de verificación, cómo voy controlando. Hago un monitoreo participativo, yo tengo que pedir informe, ¿en qué porcentaje de avance va el proyecto? ¿Por qué se retrasó? ¿Qué pasó? Yo aquí me puedo dar cuenta los problemas de retraso. Y no necesariamente tengo que poder establecer qué pasó o qué no pasó. Bien. Ahora vamos a ver sobre los criterios de valoración de la calidad de un proyecto. Es decir, ¿cómo sé que mi proyecto es de calidad? Para esto, yo necesito establecer una descripción adecuada de los beneficiarios. ¿Sí? De los beneficiarios. Aquí no es como de cuando van a recibir el bono, oye, ayúdame, méteme ahí. No, se hace transparentemente dentro del área de influencia directa y dentro del área de influencia indirecta. Bien. Segundo, hay que justificar la necesidad. Es necesario hacer el proyecto. Hay que ver que los objetivos sean pertinentes. ¿Sí? Pertinencia significa que es necesario, que es importante y que hay que hacerlo. Hay que tener una constatación de la lógica vertical de la intervención, es decir, que haya coherencia en el árbol de problemas, en el árbol de objetivos, que haya
Bien. Les decía que haya una coherencia en el árbol de problemas, en el árbol de objetivos, y lógicamente esa coherencia debe transmitirse a la estructura analítica del proyecto y debe también transmitirse a la matriz de marco lógico. Entonces, de esa manera nosotros vamos estableciendo todas esas relaciones importantes que me conlleva mi proyecto. 5. Debo establecer que los cronogramas sean precisos. Cronogramas deben ser precisos, con todas las actividades, todas. No debe escaparse ninguna. Una actividad que se les escape implica menos presupuesto, implica menos tiempo. Y después al final les va a hacer falta tiempo y les va a hacer falta presupuesto. Necesitan tener un plan de ejecución, necesitan tener un presupuesto que va a estar apoyado del cronograma. Dice que el presupuesto debe ser razonable y debe ser ajustado. Muchas veces no saben cómo cobrar un proyecto, no saben cómo cobrar un trabajo. Ah, que porque por acá cobran de esa manera, yo también lo voy a cobrar. No, deben sacar sus propios costos y comparar. Ah, muy bien, esto es lo que me sale a mí y esto es lo que están cobrando en el mercado. Puedo ver si mi precio está más alto y el mercado está más bajo, hago ajustes. De tal manera que no me perjudique en el presupuesto ni que la rentabilidad para mí como consultor tenga que perjudicarme. Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Preguntas, por favor, pregunten, jóvenes. Bien. Seré más estricto en la calificación del proyecto versión 2, que creo que es el trabajo número 6. No preguntan nada, ya no estuvieron tan bien esos proyectos, no estuvieron tan bien, pese a que tuvieron información. La mayoría no estuvo de regular a aceptable, la gran mayoría, unos cuantos por ahí que estuvieron de aceptable a bueno. Bien. Hay que incluir los indicadores, ya vimos que estos deben ser realistas, deben ser adecuados. Identificar los suficientes factores externos. No es necesario uno solo, un factor externo, un riesgo solamente. Hay muchos riesgos en los proyectos a todos los niveles que ya hemos visto. Y además, incluir la documentación que justifique toda la fundamentación para el proyecto. Entonces, de esa manera, yo puedo valorar la calidad de mi proyecto. ¿Cómo compruebo el diseño? ¿Cómo compruebo el diseño de mi proyecto? El diseño de mi proyecto, yo en este momento lo tengo establecido en 14 ítems o 14 pasos. Dice que el proyecto debe tener un objetivo general y debe estar claramente definido. Debe tener un objetivo específico o propósito que no es más que una reformulación de los resultados. 3. La relación entre los objetivos específicos y el general debe ser lógico, coherente. 4. Los resultados deben estar con una claridad de tal manera que se los pueda visualizar. 5. La relación entre todos los resultados y los objetivos debe ser real, es decir, no me puedo inventar nada, debe evidenciarse y justificarse. Las actividades que necesiten deben incluirlas. Los insumos o recursos o materiales me permiten definir recursos y costos requeridos. La relación entre los recursos y las actividades, es decir, si yo tengo que desarrollar y necesito internet, entonces contrato internet, pero si no lo necesito, no lo contrato. Las hipótesis de cada nivel producen condiciones necesarias y suficientes para alcanzar el nivel superior, es decir, me deben dar esa coherencia que los resultados que yo voy a obtener me sirvan, como dice el árbol de objetivos. Los medios me permiten obtener los fines. Los indicadores me permiten medir el impacto. Los indicadores deben ser verificables de manera objetiva. Las fuentes de verificación deben evidenciar los indicadores. Es decir, si yo menciono algo, tengo que comprobarlo. Y finalmente, la estrategia
para alcanzar los resultados incluye una descripción de los sistemas. Bien. Aquí me nace una duda, y acordándome de los proyectos donde hubieron, creo que 1 o 2 grupos que sí aplicaron con un análisis bastante práctico, no con aras de cumplir con el deber, sino con aras de aprender. Bien, esta partecita es importante, la gran mayoría falló en esto. Unos no lo hicieron y otros solamente hicieron una mera copia y pega del ejemplo y le cambiaron una que otras palabritas, nada más. Como que ustedes, como que les falta creatividad, como que les falta pensar un poquito más. ¿Sí? Es decir, están acostumbrados al copia y pega. También yo debo saber verificar la viabilidad. La viabilidad me permite establecer las formas de que yo pueda solucionar el problema, es decir, el componente extra que me aparece en el árbol de objetivo. Dice que me establece la identificación de las actividades y los resultados y de tal manera que sea sostenible, es decir, que tenga financiamiento. Responder a preguntas relacionadas con cada factor, por ejemplo, ¿será posible hacerlo? ¿No hay inconveniente? ¿Es difícil? Pero no imposible. Examinar los niveles de la matriz de marco lógico, adaptar o añadir resultados, es decir, yo puedo coger una adaptación de otro proyecto y adaptarlo a mi proyecto, pero no significa copiar y pegar. Recurrir o solicitar la necesidad de estudios complementarios. Miren, es importante esto porque, bien, y les pongo de ejemplo, más que todos los que desarrollan. En la empresa de agua potable se desarrolló un sistema, creo que les comenté, de aproximadamente 800, 900 mil dólares. Y sucede que se fueron cumpliendo. Y los problemas que yo encontraba es que presentaban el sistema y le digo, ¿y el informe? ¿Cuál informe? Yo necesito una memoria técnica para saber cómo lo hizo, desde dónde partió. Y les costó trabajo documentar. Segunda situación, entregaron el sistema, pero sucede que necesitaban estudios complementarios porque no había una compatibilidad de funciones, más aún cuando tienen que integrar módulos interdepartamentales. Entonces, es importante que sepan esto. O sea, realmente ustedes están trabajando en este momento con proyectos pequeñitos, una página web, que de pronto una aplicación móvil, ¿sí? Y a la final hay muchos clientes que le dicen, ah, ya una aplicación web me funcionó y listo. Pero necesitan hacer muchas cosas, y que el trabajo de ingeniería no termina allí. Por eso se llaman ingenieros. El trabajo de ingeniería es para el diseño. El trabajo de ingeniería tienen que aplicarlo para el desarrollo, para la implantación y para el seguimiento de las pruebas y garantías. Lamentablemente o afortunadamente para ustedes, no se han encontrado con trabajos donde le dicen, quiero garantía técnica. Y la garantía técnica significa que usted tiene que durante un año mínimo, ustedes tienen que responder por el sistema. Es decir, tienen que responder de que este me esté funcionando bien, de que si hay incompatibilidades tienen que ir a solucionar, entre otras cosas. Y además, formular recomendaciones para la ejecución. Y esto no lo hacen tampoco. Simplemente lo instalan y listo. Mire, va a estar funcionando. Es importante que ustedes al finalizar el trabajo hagan un informe y más que todo al final recomienden esto. Otra recomendación que les voy a dar, más que como recomendación, como un consejo. Cuando ustedes están trabajando en una empresa, en una institución pública o privada, siempre es importante hacer un informe de salida, un informe de gestión. Indicar a grosso modo cuáles fueron sus actividades y arma un folder con toda la documentación en físico y en digital y al final del informe pone recomendaciones. Se recomienda tal cosa, se recomienda que el sistema tenga esto, se recomienda que se le haga mantenimientos preventivos y correctivos periódicos programados a los equipos, etcétera, etcétera. Particular que comunico para fines pertinentes. ¿Por qué les recomiendo? ¿Por qué les aconsejo? Porque en algún momento llega Contraloría, en algún momento hay auditoría, y les va a decir, oye, pero no pasó esto. Entonces, no, yo lo recomendé. Y ustedes salvan el pellejo. Entonces, el trabajo de ingeniería, el trabajo de ingeniero en sistemas, no es solamente hacer un producto. Tengo que sugerir, tengo que recomendar, tengo que prevenir a futuro. Jóvenes, si hay preguntas, por favor, háganlas. Los veo demasiado mudos, los veo demasiado tranquilos.
Bien. Vuelvo a reiterar el trabajo del proyecto informático, versión 2, y el trabajo de las diapositivas, seré mucho más rígido en la calificación. ¿Sí? Yo no puedo estar aceptando un copy-pega de los proyectos en donde no hay lógica y cumplir. ¿Sí? Los veo muy apáticos, nos preguntan, no sé qué les pasa. Ya ahorita tenemos 21 estudiantes conectados, empezamos con 8. ¿Sí? Y de verdad, me apena mucho que le noten poco interés, no a la materia, sino a lo que se les está enseñando, porque tiene mucho que ver con su vida profesional. Tiene mucho que ver. Y más aún en estas circunstancias que estamos viviendo, que hay que también validar y reconocer ese sacrificio que están haciendo, que en las circunstancias del COVID tengan que estar aprendiendo. Y más que todo, que haga un sobreesfuerzo, porque ustedes van a ser ingenieros, no se van a graduar, no se van a graduar de corte y confección, no se van a graduar de maestros mecánicos, de maestros ebanistas. ¿Sí? Que a la final al maestro mecánico se le rompió un perno, no pasó nada. Que a la chica ¿cómo se llama?, de peluquería, por ahí si te cortó un poquito más el pelo no pasó nada, porque te vuelve a crecer, ¿verdad? Pero acá haces quemar un disco duro, armas un despelote con todo el sistema informático, es complicado recuperar información, es complicado tener que pagar equipos costosos. Pero bueno, yo les estoy dando las pautas y qué pena que no sepan aprovechar. En cuanto al documento del proyecto, el tipo, normalmente cuando ya se les dice, a ver, muy bien, ya terminaste el sistema, necesito que me hagas un informe, si no, no pago. Si no, no pago. Lamentablemente no se han encontrado todavía con clientes en que les exija eso, pero a nivel técnico se lo pide. Bien. Dice, análisis del contexto y justificación de la alternativa seleccionada. Dice, se incluyen los trabajos efectuados durante toda la fase, hacen especial atención en los beneficiarios, es decir, análisis involucrados y además análisis de problemas, análisis de objetivos y llegan hasta las estrategias. ¿Sí? Intervención. Ponen los objetivos, es decir, podemos poner aquí nuestra estructura analítica del proyecto, nuestra matriz de marco lógico, entre otras cosas. Ejecución. Yo hago un cronograma, hago un presupuesto, hago un plan de acción con responsabilidades, entre otras cosas, y hago la viabilidad. Bien. Miren, y créanme, les comparto porque ejerzo la profesión. Me he encontrado con proyectos cuando a veces le digo, a ver, indícame la metodología, ¿cómo vas a hacer el trabajo? Se me ocurre, van a hacer un censo y no saben qué hacer. Digo, lo siento, pero yo necesito hacer eso. Y antes de eso, ¿qué les pido? Denme un plan de acción, ¿cómo va? ¿Cuál será el cronograma de trabajo? ¿Cuál será? Y se ponen cabezones como patas arriba que no saben qué hacer. No saben qué hacer. Y le digo, bueno, muéstrame el avance del proyecto. Y le digo, pero ¿por qué me sacas ese porcentaje si apenas lleva tantas actividades realizadas? Entonces, miren, la importancia que tienen ustedes que hacer o que aprender. Bien. En este sentido, cuando yo ya tengo terminado mi proyecto a nivel de diseño, lo que hago es, a nivel de perfil, cuando identifico mis problemas, empiezo ya a darle una orientación de qué es lo que quiero resolver y tengo un diseño a nivel de detalle. Esto de aquí se le llama diseño a nivel de factibilidad. Ya está factible, está listo para desarrollar, está listo para meter al horno. Bien. En este caso, yo hago uso de la herramienta de la matriz marco lógico. Pueden hacer uso de las herramientas metodológicas específicas para los proyectos informáticos, pero todos tienen una fase de preinversión y una fase de inversión. Ese diseño me sirve para guiarme en el proyecto, es un instrumento que me permite evaluar la calidad de diseño del proyecto y me permite comunicar, es decir, me va a ayudar para los informes. Bien.
Entonces, en el marco lógico yo puedo tener programas. Los programas en el marco lógico significa que tengo grupos de proyectos, más de un proyecto, y tiene el nombre de marco lógico de un programa. Tiene un propósito, llamada para el programa, y un fin para cada uno de los proyectos. Y cada uno de los proyectos van a tener asimismo sus propios propósitos, componentes y actividades. Es decir, como que hago una desagregación. Cuando me dicen, vamos a hacer el seguimiento, vamos a hacer el monitoreo, vamos a evaluar el proyecto, cómo va funcionando, es lo que nos vienen a hacer cuando viene el CES. El CES nos viene a monitorear y evaluar cómo hemos ido funcionando. Nos preguntan, ¿hicieron vinculación? Sí, a ver, muéstreme la lista de los estudiantes que hicieron vinculación. ¿Dónde están los resultados? Hicimos tales, muéstreme los resultados. ¿Qué hicimos 10 convenios? Muéstreme la firma de los 10 convenios. Eso significa monitoreo y evaluación. Comparo lo que planifiqué versus lo que desarrollé. ¿Sí? Esto me permite mejorar la ejecución de los proyectos, me permite la evaluación de la gestión de las autoridades, del gerente o de quien sea, y además me permite mejorar los diseños de proyectos futuros, me permite mejorar los diseños de proyectos futuros, es decir, hace que yo aprenda de nuevas experiencias y en este caso yo tenga que determinar ciertas planes de acción, planes de mejora. Informes, los informes. Los informes deben ser sencillos. Miren, aquí tenemos algo sencillo. ¿Sí? Lógicamente aquí falta particular que comunico para fines pertinentes, atentamente a la firme responsabilidad. Miren, ve, sencillito. Este es un informe de logro. Dice que se lo realiza cuando se ha finalizado una actividad. ¿A quién lo dirige? ¿De parte de quién? ¿En qué fecha? ¿A qué proyecto corresponde? ¿Qué actividad quiere informar? ¿En qué estado está el proyecto? ¿Qué acciones tomó? Y próximo informe de logro a ser entregado. Nada más. Nada más. Cuando se le dice hágame un informe, no saben ni qué hacer. Bien, aquí tenemos en cambio, este es informe, otro informe, ¿sí? De tipo alertivo. Tenemos un informe de tipo alertivo, es decir, yo puedo emitir un informe cuando empiezo a detectar problemas del proyecto. Asimismo, a quién va dirigido, de parte de quién, fecha, proyecto, actividad. ¿Qué problema identificado? ¿Qué impacto y alternativa? ¿Qué impacto está generando y qué alternativa recomienda? Y el próximo informe para revisar. Bien, entonces tenemos informes periódicos y informes alertivos y un tercer informe que es el informe de fin del proyecto o de cierre. Bien, ¿cuáles son las causas más frecuentes para que la matriz o el diseño del proyecto esté mal planteado? Cuando el proyecto tiene 2 o más propósitos, cuando el propósito no describe el efecto directo, cuando los indicadores no están cuantificados, cuando los indicadores no son independientes, cuando los supuestos no son específicos, cuando los supuestos no son externos y cuando los supuestos no están en el nivel apropiado. De esa manera, yo puedo establecer que mi diseño está incorrecto. Bien. En resumen, no hay que olvidar que el marco lógico me permite sintetizar el proyecto en esa matriz a través de los problemas o de la relación causa-efecto, que el impacto tiene un solo propósito, es decir, ¿y qué hacer? ¿Qué quiero? ¿Sí? Los supuestos deben ser al nivel por lo menos uno por cada nivel. Necesito también establecer o identificar el ciclo de los proyectos. La matriz me permite hacer seguimiento y, bueno, hay software para establecer o para desarrollar los proyectos con marco lógico. Yo en lo personal, los que conozco no me gustan mucho, prefiero trabajarlos así como lo hemos venido trabajando en forma manual, es decir, utilizo el Excel. Bien, los proyectos deben sistematizarse de la siguiente manera. Miren, ¿ves? Tengo la etapa de diseño, la etapa de desarrollo. Son las 2 etapas que normalmente ustedes hacen, pero no hacen la etapa de evaluación. En la etapa de diseño yo debo hacer, ya una vez que está diseñado, y lógicamente a través del marco lógico o de cualquier herramienta metodológica de diseño, yo voy guiándome para empezar a ejecutar.
pero para la ejecución yo debo tener mi plan de ejecución física y mi plan de ejecución financiera. En otras palabras, el cronograma y el presupuesto. Una vez que empiezo a desarrollar, hago informes de monitoreo especiales, de resultados o alertivos. Una vez que ya empieza a funcionar y entrego, yo tengo que evaluarlo. Es decir, no es que lo entregué y ya, bien, gracias. Deberían evaluarse. Esto se llama la garantía técnica. La garantía técnica tienes que ir evaluando para ver qué pasó con el impacto después del proyecto. ¿Valió la pena hacer el proyecto? ¿Valió la pena diseñar y desarrollarlo? ¿Sí o no? Y siempre lo voy comparando con mi diseño y mis especificaciones técnicas. Bien, les decía que el Banco Interamericano de Desarrollo tiene un software con plataforma Windows, con algunos módulos, y tiene en todo su contexto la matriz marcológico y se lo llama TIMAT. Es decir, es para trabajar en equipo. Permite elaborar la matriz de marco lógico completo, detallado. Reitero, yo lo he manejado, no me gusta mucho. Es un sistema de la firma Team Technologies y permite la ayuda a los proyectistas. ¿Sí? Permite la ayuda a los proyectistas. Apoyan el trabajo de equipo, por eso se llama Teams, y puede ser empleado en forma simultánea por varios usuarios. Es decir, es multiusuario. Es como que yo tuviera un archivo en la nube y simultáneamente podemos hacer cambios y trabajar varios actores. Bien, en resumen, el ciclo de vida de un proyecto BIC pues, está establecido primero con la identificación de las ideas, se empiezan a definir los objetivos, posteriormente se establece el diseño del proyecto, realiza el análisis y aprobación del mismo, previamente empieza a desarrollar, aquí es la garantía técnica de la evaluación ex post para establecer si el proyecto fue exitoso o fue un fracaso. Normalmente el marco lógico me apoya bastante en la parte de diseño, pero ya en la práctica me sirve para todo el ciclo de proyecto. Bien, quiero finalizar ya la parte metodológica de cómo se preparan proyectos, específicamente cómo tengo que diseñarlo, y entre eso, el punto central de esta clase es que aprendan el manejo del uso de la herramienta de marco lógico. Reitero, la herramienta de marco lógico me da oportunidades laborales, profesionales, a nivel gubernamental, me da oportunidades profesionales a nivel, en este caso, del sector público-privado, y les pagan bien. Un proyecto desarrollando marco lógico o realizando todo el proceso que hemos visto a nivel de este capítulo, número 1, me permite, como un trabajo intelectual, tener un contrato de un año con sueldo de $1.000, $1.200, $1.800. ¿Sí? ¿Por qué digo un año? Porque usted tiene que hacer el diseño de la matriz de marco lógico y va a ser un seguimiento, todo el ciclo que le hemos indicado, ¿no? ¿A quién no le gustaría asegurar un contrato de un año con un sueldo mensual de $1.200, $1.800? Creo que a cualquiera, ¿verdad? Adicionalmente a esto, hay oportunidades a nivel del extranjero con estas entidades, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, entre otras cosas. Bien. En ese sentido, pues quiero tomarme lo que dice Bernard Shaw, en donde a veces decimos, o mejor dicho, voy a leer textualmente, algunas personas ven las cosas y siempre preguntan, ¿por qué? ¿Por qué sucede? ¿Por qué lo realizó? ¿Por qué lo hace? ¿Cómo lo hizo? Y vemos que las cosas es fáciles y también lo puedo hacer. Entonces, yo sueño con cosas y digo, ¿por qué no? Yo también lo puedo hacer. Yo también lo puedo lograr. Voy a utilizar la frase conocida por nosotros. Sí se puede. Me encantó esta frase cuando allá por el 2001 me la compartió un profesor y desde allí la comparto con mis estudiantes. En donde ustedes verán que a veces se marca la diferencia entre un estudiante de la ULIAN con un estudiante de otra universidad. Nosotros personalmente somos iguales, mentalmente somos iguales. Es decir, podemos compararnos con uno de la SPOL, con de la Politécnica Nacional, con la San Francisco. ¿Cuál es la diferencia? Que ellos son disciplinados,
que ellos miran con un enfoque proyectivo hacia el futuro. Y por eso que se les dice que el nuevo estudiante debería ser más autónomo. No esperar que el profesor le dé todo. Si el profesor me da las pautas, yo empiezo a buscar más información. Un estudiante debe ser mucho más capaz de realizar su propio autoaprendizaje. Ah, que el profesor no me enseñó. Apréndalo. A mí no me enseñaron a manejar PowerPoint. A mí no me enseñaron a manejar los utilitarios. No me enseñaron, así como ustedes, nadie recibió clases de cómo manejar WhatsApp. Lo aprendimos. Un estudiante debe encontrar que estudiar es relevante. Estudiar es relevante. Pero graduarse no es relevante. ¿Por qué? Porque es la meta que queremos nosotros. Graduarme no es relevante. Yo pasé, me gradué y si no soy buen profesional, entonces se complica la situación. Bien, entonces hemos terminado este capítulo y específicamente el apartado denominado Metodología de Gestión de Proyectos, en donde hemos visto cómo se prepara el proyecto, donde hemos visto las diferentes metodologías y metodología de gestión de proyectos y metodologías de desarrollo de proyectos informáticos, como Scrum, Kanban, entre otras, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan, también tenemos el PMBOK, que es una metodología de gestión de proyectos, es decir, me da los enfoques, me da la estructura. Entonces, no sé si queda alguna pregunta, alguna duda para hacer el cierre de esta parte y empezar a hacer una pequeña introducción con el siguiente, contenido programático de la materia. David. Bien. Buena pregunta, David. Miren la importancia de preguntar. No, tú lo que puedes poner allí, otro punto, de una nota, adjunto documentos de verificación. Los pones como anexos. Sí, los pones como anexos. Sí. Y podrías poner ahí adjunto documento de verificación y entre paréntesis les puedes poner qué documentos estás poniendo. ¿Sí? ¿Qué documentos estás poniendo? Es importante poner qué documentos estás poniendo para que digan, no, yo mostré esto. Y segundo, tratar de que las paginaciones tengan números. Si se dan cuenta, por ejemplo, te das cuenta aquí la lámina, ¿ven? Yo le pongo 141 de 141. Siempre traten de paginar la nomenclatura en Word de esta manera. Porque usted bien, ya hay 141 páginas. Y si tú vas a ver, solamente te aparecen 30. ¿Y las otras qué pasó? Alguien las sacó. Entonces es importante paginarlas así y las incluyes como anexos. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? No hay. Bien. Vamos entonces a hacer un avance. Bien. Ya ustedes tienen subido en la plataforma, en el capítulo 2, tienen dos archivos, dos clases adelantadas a nivel de diapositivas. La una es sobre el tamaño del proyecto y la otra es sobre el diagrama de acción del proyecto. Bien. Voy en este momento bien. Voy en este momento solamente a mostrar, no vamos a avanzar en eso, simplemente a dar una idea macro de lo que contiene el tamaño del proyecto. Ahí está.
Vamos a compartir. Bien. Ya en la unidad 2 nosotros tenemos lo que se conoce como la evaluación de los proyectos. Bien. Una vez o parte de mi diseño del proyecto es también saber evaluarlos. Es decir, para mi diseño yo necesito saber el tamaño del proyecto, qué tan grande va a ser mi proyecto. En otras palabras, ¿cuál es la delimitación del proyecto? ¿Cuál es la delimitación del proyecto? Entonces, esa delimitación del proyecto me va a determinar la capacidad de producción, la capacidad de usabilidad, la capacidad de ancho de banda, la capacidad de dinero que necesito para poder establecer y qué tiempo de vida útil va a tener. ¿Sí? Es decir, preguntarme cuánto va a producir el proyecto, es decir, abastecerá, me servirá para la producción, entre otras cosas. Entonces, eso es el tamaño del proyecto. Y además, y además yo puedo también determinar en ese mismo orden, con el tamaño de mi proyecto, yo puedo determinar de qué manera mi proyecto, cuando yo les hablo de diagrama de acción del proyecto, para ustedes no es más que de cómo se va a comportar el proyecto. De cómo se va a comportar el proyecto. Bien, es decir, un diagrama, una arquitectura esquemática del proyecto. Diagrama esquemático arquitectónico del mismo. ¿Sí? Es decir, me va a permitir establecer algo así como aquí, ¿ve? ¿Sí? Cómo mi proyecto estará relacionado con cada uno de los módulos. ¿Sí? Me va a permitir establecer cómo se generan los procesos en cada uno de los módulos. ¿Qué entra? ¿Qué sale? ¿Qué necesito? ¿Sí? Y al final, una de las cosas es que tengo que establecer una cadena de valor que me permite determinar los procesos y los valores de tiempo. Y llego a esto. ¿Sí? Y llego a esto. Mi proyecto, bueno, ¿cómo va a funcionar? Muy bien, ¿cómo va a funcionar? Ah, ya, va a haber pedidos, se va a hacer tal cosa, se procesa esto, que entra, que sale, a dónde va. Para los que estuvieron de cerca en el proyecto de IoT, ahí tenemos otro, esto es un diagrama de acción del proyecto. Yo estoy mencionando los componentes, mire, ve, de una manera a nivel de diagrama, acompañado de gráfico con texto. ¿Sí? Tengo componente, producto, proceso metodológico general. ¿Sí? Dice que uno de los componentes es el sistema electrónico, otro de los componentes sistema de redes, sistema de base de datos, por establecerlo en esa delimitación. ¿Qué necesito en cada uno de ellos? ¿Qué necesito en cada uno de ellos? Entonces, eso es lo que nosotros veremos en las clases posteriores, de la asignatura. Bien. Antes de hacer el cierre, no sé si tengan alguna pregunta que hacer. Camila, no la veo interconectada hoy día. ¿Sí está por ahí, Camila? Sí, buenos días. Ah, ya, ¿qué te me escondes? No, aquí estoy. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. Bien, otro consejo que les voy a dar. Otro consejo que les voy a dar. Ustedes no se han preguntado, aquí atrás, por ejemplo, están viendo el fondo de pantalla de mi consultora. Yo empecé ya oficialmente con mi consultora en el 2015. ¿No se han preguntado por qué razón me dio el riesgo de empezar a dar? Primero nosotros dábamos capacitaciones, enseñábamos marco lógico, enseñábamos proyectos. ¿No se han puesto a preguntar por qué razón lo hice? Bueno, primero uno lo hace porque, digo, bueno, voy a vender papas porque sé vender papas. Voy a vender jugos porque sé cómo hacer un jugo y sé dónde ubicarme, ¿verdad?
Entonces, escuchen el mensaje que les voy a dar. Para mí, asistí a una clase de proyecto y rapidito, está interesante. Si este profesor está dando clases de proyectos, en ese tiempo los profesores ganaban por venir a dar clase un fin de semana, año 2002 más o menos, era jueves, viernes, jueves mediodía, viernes todo el día, sábado todo el día y domingo hasta las 3, 4 de la tarde. Ellos en ese fin de semana más o menos cobraban $800, $1,200. Yo les preguntaba, ¿cuánto te pagan? ¿Cómo es? Entonces se me vino la idea, si ellos lo hacen, ¿por qué yo no? Acuérdense en las últimas láminas que les puse. Y entonces empecé a interesarme y vi que el material, mi material, el material de ellos, el material que está en el internet, y lo fui mejorando con diapositivas, y empecé a dar cursos. Empecé a dar cursos de proyectos. Empecé a dar cursos de cómo se hace tesis. Miren, ve, ustedes también tienen esa oportunidad. Ok, aparte de hacer cuestiones de ingeniería, ¿por qué también yo mejor no doy cursos? Asesoren tesis. Díganle a los que hacen tesis, oye, yo sé hacer este árbol de problemas y árbol de objetivos. Háganle, eso les pagan. Por hacer un árbol de problemas y un árbol de objetivos con su sistematización, $120, $150, $250. De todas maneras, muchos dirán, pero ¿dónde doy los cursos? Bien, aquí tienen en este momento, hasta que Camila se vaya de la asociación, pueden hacerlo en la universidad, en la facultad. ¿Sí? Yo les puedo facilitar acá en mi oficina, hay una sala para 16 personas, con toda la logística, ¿sí? Los pagos mínimos por el préstamo en este caso, lo que es limpieza nomás, ¿verdad? Limpieza o alguna situación, algo mínimo. Entonces, esta también es una oportunidad para que el aprendizaje que ustedes están haciendo, para que la información que se les está compartiendo, ustedes puedan empezar a dar capacitaciones y cobran. Se consiguen 10 estudiantes, le dan rapidito en un día, un taller de un día, de cómo desarrollar proyectos, 10 personas a $10, $100, que se gasten $20, le quedan 80, son $80 en un día. Y cualquiera no se gana $80 en un día. Bien, eso quería cerrar para que se den cuenta que también el escuchar clases me da oportunidades de aprender para yo también dar clases o cursos. Bien. ¿Algún comentario final, preguntas? Bueno, no hay. Gracias, queridos alumnos, que tengan un lindo día, sigamos cuidándonos y mejoremos en este semestre, no digo la materia, todo el curso, en todas las materias, y ya irse apuntando hacia su tema de tesis, ya hay que ir visualizando el tema de tesis. Creo que les van a dar al final del semestre un seminario de metodología de la investigación para que preparen y denuncien sus temas. Bien, que tengan un lindo día. Hasta pronto. Gracias, Inge. Hasta pronto. Ya.